todos. Vamos a dar inicio a nuestro comité correspondiente al 13 de mayo del 2015. Abundantes noticias para el tema colombiano. Entre lo que queremos destacar, obviamente está el tema de las utilidades de Ecopetrol, las cuales fueron de 160.000 millones de pesos, relativamente en línea con uno de los últimos sondeos que se conoció en el mercado, que tiene unas expectativas en promedio de 50.000 millones de pesos. Sin embargo, como más adelante va a mencionar Andrés, aunque hubo temas relativamente positivos, la preocupación por supuesto va a ser que con esta dinámica de generación de utilidades, los dividendos del año 2016 pueden ser, digamos, muy inferiores incluso a los que se van a pagar durante este año 2015. Entonces, aunque la utilidad estuvo en línea con las expectativas, no descartamos que pueda haber una reacción negativa por parte de los inversionistas como tal. Con relación al tema de Isagen, Fitch afirmó la máxima calificación local para este emisor, a pesar pues de que tiene actualmente un nivel de endeudamiento relativamente alto. Con relación a este tema, el ministro de Hacienda reafirmó el día de hoy que espera ingresos al gobierno para financiar proyectos de infraestructura de al menos 5.3 billones de pesos. El día de ayer supuestamente había un debate de control político para la venta de Isagen en el Congreso. Recuerden que la semana pasada habíamos reportado que el Senado había aprobado en el plan de desarrollo un artículo en el que se le impedía al gobierno hacer la venta o la enajenación de activos sin la autorización del Congreso. Pero como mencionamos la semana pasada, en la conciliación de los textos aprobados por la Cámara y por el Senado, se tumbó o se eliminó ese artículo o ese requisito adicional. Esta semana se tenía un debate de control político, pero como el ministro de Hacienda está de gira internacionalmente, recuerden que estábamos en las fechas de Colombia Inside Out en Nueva York y en Londres, pues no pudo asistir a este debate, motivo por el cual fue aplazado. Recuerden que la fecha de la subasta sería el próximo 19 de mayo. Con relación al tema de la vivienda, ayer anunciamos que había una emisión por cerca de 400.000 millones de pesos. Para que tengan más información, la tasa máxima para el día de hoy esperada o aprobada, que sería aprobada por la entidad, sería el IPC más 4.30. Nosotros creemos que no se puede bajar mínimo más bien hasta el 4.17. De ahí para abajo consideramos que ya no es atractivo para el inversionista. Con relación también a la Superintendencia Financiera, autorizó la solicitud de OPA que realizó Grupo Argos para adquirir acciones adicionales en Grupo Odinsa. Igualmente, con relación a este emisor, MSCI anunció el día de ayer que fue excluido la acción preferencial de Grupo Argos de sus índices de referencia para mercados emergentes y también fue excluida la acción de Cemex. En el tema cementero, también pues Cementos Argos anunció que en alianza con Putney Capital Management realizó la adquisición de una planta como de distribución cementera en Puerto Rico con una inversión total de 34 millones de dólares. En el tema de la presentación del plan de desarrollo, el presidente de Colombia realizó dos declaraciones importantes. La primera de ellas, considerando que la expectativa de crecimiento de 3.2% para el año 2015 del Banco de la República es muy pesimista, cree que el segundo semestre de este año va a ser mucho mejor por el tema de la construcción y el inicio de operaciones de la refinería de Cartagena. Y segundo, desestimó la posibilidad de que en este año se llegue a tramitar en el Congreso una nueva reforma tributaria, lo cual pues es un poco insólito, pues el mismo presidente se había comprometido con la agremiación de industriales durante el año pasado de hacer una reforma estructural durante este año. De todas formas hay que hacerle seguimiento a esto. Recuerden que uno de los principales intereses en el mercado de capitales es evaluar si se aprueba o no la tributación a los dividendos. Y finalmente, un mal dato en el sector petrolero es el anuncio de la agremiación de la caída de la actividad exploratoria, ya sea por los kilómetros en sísmica o el número de perforaciones, una caída de esa actividad entre un 80 y el 90% para los primeros 4 meses de este año, con solo 9 pozos explorados. La agremiación le está solicitando al gobierno que el pago de impuestos del CREI y de los otros que están a cargo de este sector
estén fijados o ligados al WTI. En América Latina, importante, en México, recuerden que están las licitaciones de esos campos petroleros que ya son maduros y que esperan mejorar sus índices de recobro. La primera fase de la ronda 1, cuyos pliegos fueron publicados en diciembre del 2014, serían asignados en septiembre de este año, y donde tendría interés Pacific Rubiales, que sería la tercera fase, que solo hasta este lunes empezaron a salir los pliegos de información, pues aparentemente no serían adjudicados en este año. Entonces, digamos que se suponía que para Pacific este año 2015 serían asignados algunos contratos en esta ronda en México, pero aparentemente se está retrasando más. Y en tema latinoamericano adicional, queremos destacar una recomendación del Fondo Monetario Internacional a Brasil, en la cual está sugiriendo que esos ajustes fiscales tienen que ser más fuertes, más agresivos, para que puedan cumplir con esa meta de superávit del 1.2%. En los Estados Unidos, hoy a las 7:30 de la mañana, se conoció que las ventas minoristas se habían estancado durante el mes de abril. El mercado esperaba un avance del 0.2%, y cuando excluimos el sector automotriz, se registró una contracción del 0.5% frente a una expectativa de avance del 0.1%, es decir, en términos generales, continúa registrándose debilidad en los Estados Unidos superior a lo que se tenía estimado. Con relación a Europa, solo se conoció en el tema de Grecia que el Banco Central Europeo había incrementado los recursos de emergencia para la banca comercial de este país, alcanzando niveles de 80 billones de euros, dejando un excedente sin utilizar entonces de 3.5 billones. Pero en las conversaciones con los acreedores, Grecia no ha tenido ningún tipo de avance. En Europa también se conoció que el crecimiento del primer trimestre de este año sí mostró recuperación de la economía, un avance del 1%, pero el mercado esperaba niveles del 1.2% en términos anualizados. Y en China, las cifras de industria y de comercio continúan mostrando desaceleración más allá de lo esperado por el mercado, lo cual aparentemente vuelve a alimentar las expectativas de mayores estímulos en la economía. Con estos datos, entonces, tenemos la publicación de las cifras más importantes para el día de hoy. Los mercados accionarios entonces están registrando un leve rebote en Europa y en los Estados Unidos luego de los importantes descensos de las últimas jornadas. De todas formas, en Europa se ha destacado los reportes de utilidades de SAP Miller y de Vivendi, pero continúa la incertidumbre acerca de lo que puede ser el tema griego. Hay países como Lituania, Letonia, Portugal, que han hecho ajustes severos recomendados por sus acreedores europeos, que no están dispuestos a que Grecia tenga ventajas en este tipo de negociación, lo cual pues es un argumento adicional para tener dudas. Recuerden que ya hay una línea dura en Europa liderada por Finlandia, Alemania, dispuesta a hacer concesiones. Eso es todo por ahora, lo dejamos con Agustín. Bien, el mercado local continúa en esa zona de congestión entre los 1.350 y 1.400 puntos, una desvalorización el día de ayer de 0.31%, donde se destacan el retroceso de las acciones del grupo de construcción Cemex, Grupo Argos y Semargos, una caída del 0.49%, seguido por el grupo financiero, una caída del 0.44%. Es importante entonces continuar monitoreando esta zona, digamos, de congestión, donde vamos a observar deberíamos observar un mercado lateral mientras se define esta nueva tendencia. Si podríamos entonces recomendar reentradas otra vez en algunas acciones del mercado, o definitivamente el mercado va a empezar entonces a presentar mayores retrocesos. Esta definición creo que se va a dar durante esta semana. La acción que más subió ayer fue Isagen. Importante aquí ver esa subida del 1.19%, donde se alcanzan a ver las zonas máximas que ya se habían tocado durante el año pasado, en el mes de agosto y en el mes de febrero, y diríamos que aquí valorizaciones adicionales después de haber alcanzado nuestro precio objetivo de 3.300 pesos deberían obedecer más a esta expectativa fundamental y a la venta de la compañía, donde para los clientes que tomaron utilidades aquí en la zona de compra que fue recomendada, digamos que seguimos recomendando ahí ya la toma de utilidades, un beneficio bien importante.
todo lo que pase de aquí hacia adelante o hacia la fecha de subasta, digamos que son utilidades obtenidas netamente por la especulación de esta acción. En el caso de Canacol, pues continúa la acción aquí sobre ese rango también, esperando un momento ahí de explosión durante las próximas jornadas. Es importante ver esa zona de 8.000 pesos que ha venido siendo respetada en el pasado de una manera bien importante, que la ha tratado de atacar y por ahora la acción, digamos, no ha podido vulnerarla al alza. En el caso de la acción canadiense, deberíamos estar ahí sobre los 3,50, 3,60 para observar o darle impulso a una tendencia, a una posible tendencia alcista. Por ahora, en el caso de la acción de Canadá, entonces estamos un poco más negativos, y en el caso de la acción colombiana, pues esa zona de soporte de los 6.500, 6.700 parece ser que sí va a ser respetada. Buenos días. En lo que tiene que ver con los resultados financieros de Ecopetrol, inicialmente vale la pena destacar que la compañía logró generar utilidades, cambiando la dinámica de pérdidas que venía de cuarto trimestre del 14 y que digamos era una de las grandes preocupaciones del mercado. Sin embargo, queremos resaltar que la compañía también mostró una reducción importante en los márgenes de eficiencia, especialmente en el margen EBITDA. Observamos un retroceso de 1.800 puntos básicos. De esta manera nuestra lectura, si bien se encuentra los datos en línea con de pronto lo que podría ser la expectativa de mercado, vemos una lectura un poco más negativa y bajista sobre lo que podría ser el desempeño de la acción para la jornada de hoy. Entrando un poco más en las cifras, los ingresos operacionales cayeron un 31% debido a la caída de 49% en el precio de referencia Brent. Factores que ayudaron a los ingresos: la depreciación del peso colombiano de 23% durante el trimestre, así como un mayor margen en el negocio de refinación. Sin embargo, queremos destacar que la caída que presentaron los costos del 21% no fue suficiente para contrarrestar ese descenso en ingresos del 31%, y eso fue lo que determinó esa corrección y esa afectación importante en los márgenes de eficiencia. En cuanto a lo que es el programa de recorte de costos y gastos que ha adelantado el emisor y que ha sido su bandera durante 2015, queremos destacar que sí estaría rindiendo frutos, pero todavía tendría un gran trecho por delante, faltaría mucho por avanzar y por, digamos, mejorar en este tema de recorte de costos y gastos. De esta manera, el costo de levantamiento por barril cayó desde los 9,89 hasta los 7,59 dólares durante el primer trimestre de 2015. En cuanto a lo que serían los gastos operacionales y ya los márgenes también se vieron afectados por la reforma tributaria de 2014. La compañía pagó en impuesto a la riqueza un valor de 612 mil millones de pesos en primer trimestre, que estarían generando ese efecto base de comparación y esa afectación negativa a los resultados. Por otro lado, lo que tiene que ver con el endeudamiento, como ha sido la constante, como titulamos aquí, un dólar más caro, deuda más costosa, y fue específicamente lo que sucedió, un 36% de incremento en los egresos netos, liderado por un incremento del 125% en el gasto de la deuda. Finalmente, la utilidad positiva de 160 mil millones, retrocediendo un 96% frente al primer trimestre del 2014. Comentarios adicionales: lo que hacía referencia Daniel al inicio del comité, nos preocupa bastante que esta dinámica pueda ser constante durante el resto del año. Utilidades positivas pero muy moderadas, lo que estaría planteando un escenario bastante difícil para el tema del dividendo en 2016. Recordemos que la compañía ya no tiene por Asamblea General ese mandato de repartición del 70% de utilidades que fue, digamos, derogado durante la Asamblea de este año, por lo que el escenario es bastante incierto en lo que será el dividendo del próximo año. Esta semana tendremos también la entrega de resultados corporativos de Pacific Rubiales y muy posiblemente la de Canacol Energy. Los dejo con Agustín. Es importante destacar ahí y recordarles que el precio del crudo, la expectativa de precios del crudo para este año, según nuestros análisis, estaba sobre este rango de 60 a 70 dólares el barril, y la expectativa
digamos, más optimista del mercado para el año 2016 se ubica sobre los 65, 67 dólares el barril. De esta manera es importante tener presente que si el petróleo se comporta de acuerdo a nuestra expectativa, donde hasta el año 2018 muy seguramente no vamos a ver un precio del crudo por encima de los 70 dólares el barril, esto ayudaría a soportar la tesis que acaba de mencionar Andrés. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de monedas, pues vemos un mercado bien favorable. Después de haberse conocido los datos de crecimiento en Europa, el mercado ha reaccionado favorablemente, nuevamente tomando posiciones en contra del dólar, apostándole entonces a que muy seguramente en el corto plazo el euro podría llegar a repuntar ahí sobre la zona de 1.15 y el DXY, como lo hemos visto retroceder, está empezando a fortalecerse por debajo de los 95 puntos. Eso pues va en línea con lo que está pasando con los precios del crudo y con lo que está ocurriendo también con los futuros del mercado accionario durante esta mañana. Importante destacar aquí en el peso mexicano la zona que hemos observado de consolidación o el rango en el que el peso se ha movido entre el 15.20 y el 15.40, donde podríamos verlo ya operándose sobre el 15.19, 15.20, donde la expectativa en el corto plazo es que llegue a esta zona objetivo del 15.10. El peso colombiano, les recuerdo, estábamos en un rango, habíamos mencionado el día anterior que la ruptura del mismo rango hacia la parte baja de los 2.400 podría desencadenarnos o podría llevarnos hacia esta parte baja, 2.350, donde ya el mercado operó durante esta mañana. Vemos que la expectativa ahí es que el precio de la divisa, por lo menos en el resto de la jornada, se estabilice sobre este rango 2.350, 2.370. No esperaríamos mayores movimientos durante el resto de la jornada. En el precio del crudo, pues las acciones amanecen con un comportamiento mixto. Sin embargo, en Europa y América sí vemos un comportamiento favorable, valorizaciones cercanas al 0.30% esta mañana. Hay dos informes encontrados. La AIE reportó esta mañana que muy seguramente aunque el precio del crudo ha venido repuntando, los bombeos van a seguir aumentando. Esto tiene mucho que ver con el endeudamiento que tienen los petroleros en Estados Unidos, sobre los cuales así hayan disminuido, y lo hemos visto, la disminución de plataformas activas que ha venido aumentando, o mejor sería la palabra disminuyendo durante los últimos 6 meses. También es cierto que cuando ellos observan un precio del crudo por encima de los 60 dólares el barril, empiezan a aumentar fuertemente su producción porque tienen que pagar esas deudas que han adquirido en los años anteriores. Les recuerdo cuando el crudo aumentó de una manera rápida hasta los 120 dólares el barril. Para el día de hoy entonces se espera el dato de variación de inventarios de crudo en Estados Unidos. El mercado espera una caída cercana a los 250.000 barriles en petróleo y un aumento de tan solo 250.000 barriles en gasolina. Importante aquí en la gráfica observar cómo la demanda interna sí ha venido, digamos, ascendiendo un poco, y esto en parte ha ayudado a que los datos de inventario se hayan comportado como nosotros hemos venido esperando. El dato de contratos de futuros en Estados Unidos, los futuros que se transan en Nueva York, ha mostrado una dinámica bien interesante donde los comercializadores han venido aumentando sus stocks de inventarios, donde se puede observar que han venido aumentando sus stocks, esto previendo un aumento adicional en los precios del crudo. Sin embargo, digamos que el aumento de los stocks o la expectativa de incremento en el precio no está yendo tan rápido como si lo está haciendo, digamos,
la producción o el posible aumento de la producción mejor en Estados Unidos. De esta manera, entonces esperamos que el mercado tenga o presente una variación negativa nuevamente entre 1.5 a 3.5 millones de barriles negativa frente al dato del mercado, vuelvo y reitero, 250.000 barriles. Esto, aunque sí podría generar, digamos, una leve presión alcista ahí en el mercado intradiario, creemos que de todas maneras con este dato o con este informe de la Agencia Internacional de Energía, seguramente no vamos a ver una alta volatilidad durante el mercado el día de hoy. Bueno, ya en el tema de renta fija, esa corrección que se está viendo en los mercados desarrollados se vio apoyada por ese mal dato de ventas minoristas en los Estados Unidos, Europa con avances superiores a los 7 puntos básicos a la baja y los tesoros también con una muy buena dinámica durante la jornada de hoy, lo cual pues reduciría presiones en el mercado colombiano también, que se había visto impactado básicamente por esa tendencia externa. Con relación a declaraciones de funcionarios de la Reserva Federal, el día de ayer Williams complementó lo que ha afirmado anteriormente y que la Fed no se puede comprometer con un calendario de ajuste como tal y que cada reunión podría suceder cualquier cosa, manifestando que seguía muy optimista sobre los Estados Unidos a pesar de los recientes datos que resaltaban la debilidad de esta economía. Con relación a eso también, se muestra confiado en que la inflación retornará a niveles del 2%, pues considera que ese fortalecimiento y descenso del precio del petróleo tendrá un impacto transitorio en los indicadores inflacionarios. En Colombia continuamos identificando más información que sugiere debilidad en este arranque del 2015, más allá de lo que habíamos estimado inicialmente. La agremiación de comerciantes FENALCO, en una encuesta que se realizó durante el mes de abril, reportó que el 35% de sus afiliados identificaban deterioro en las condiciones de las ventas. Esto es un deterioro importante, a pesar de que el optimismo sobre el futuro habría incrementado, y nos dimos a la tarea de hacer los análisis del comportamiento del PIB con un indicador que tiene el DANE mensualizado, y hemos identificado que podría haber una moderación aún mayor de lo que estábamos esperando para primer trimestre de este año. En global tenemos una expectativa de crecimiento del 3.15 para este primer trimestre y 3.5 para todo el año, y ese indicador mensualizado del DANE podría sugerir que el primer trimestre incluso podría tener o registrar un crecimiento de sobre el 2.5%. Y en el mercado mundial de bonos y particularmente el mercado mexicano va a estar a la expectativa hoy de una subasta de varios títulos de corto plazo, cerca de 3 billones de pesos mexicanos y 3 billones de pesos mexicanos de 5 años y 3 billones de pesos mexicanos de 20 años. Los resultados van a ser conocidos hacia las 11:30 de la mañana. El mercado el día de ayer, les recuerdo, tuvo una subasta de M-bonos de 30 años, donde se observó que aunque hubo un mayor apetito por estos bonos, también se observó que el mercado estaba tratando de demandar bonos de más corto plazo, principalmente en la curva de 1 a 5 años. Entonces a las 11:30 de la mañana vamos a ver qué resultado obtenemos en esta subasta. En el mercado de deuda pública colombiana, pues luego de haber alcanzado, digamos, esa parte alta y ese comportamiento como había esperado Philip, ahora lo que se espera para el día de hoy, después de, digamos, 2 jornadas o 2 semanas de una alta volatilidad, es una estabilización sobre el rango entre el 6.80 al 6.90, 6.95, donde no esperaríamos, digamos, una fuerte tendencia en el corto plazo. Les recuerdo que el mercado mundial de bonos también está pasando por un periodo de transición. Los niveles continúan siendo los mismos y al igual tal vez que el mercado accionario, esperaremos mayores noticias para estar más claros en un posible cambio de tendencia.
Eso es todo por hoy. Les deseamos buena jornada.